Bueno, para iniciar entonces yo los quiero invitar a que hagamos una oración, ¿sí? Incline su rostro ahí donde está y acompáñeme y hagamos una oración para que sea el Señor Dios Todopoderoso tomando este tiempo, esta reunión de este sábado. Señor Dios, gracias te damos por darnos la bendición de poder estar reunidos como iglesia, Señor. De poder venir libremente, Señor, y podernos reunir en coinonía, Señor, hablar acerca de ti. Qué maravilloso es poder abrir nuestras Biblias, Señor, y poder extraer, Señor, las riquezas que tú tienes a través de ellas. Permítenos que nuestros corazones sean hoy enriquecidos de tu palabra y que seamos entonces transformados y cambiados. Permite que lo que hoy aprendemos, Señor, sea algo que quede para nuestra vida y que nuestra vida espiritual sea edificada grandemente. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios, guíanos. Toma mi vida y toma la vida de los que están aquí sentados escuchándonos y los que nos verán en transmisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, señores, vamos entonces, en el día de hoy vamos a tener dos temas. La semana pasada yo dije que íbamos a tener dos temas y vamos a estar hablando acerca de la oración. ¿Y por qué estamos hablando de la oración? Porque estamos exponiendo el Sermón del Monte y en el Sermón del Monte hemos llegado al capítulo 6 de Mateo, donde en el capítulo 6 de Mateo el Señor nos está hablando de tres pilares muy importantes, que son el ayuno, la oración y la limosna. Pero el Señor hace un zoom a lo que es la oración, lo cual nos muestra a nosotros cuán importante es para el Señor la oración. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo de que la oración es algo esencial en la vida del cristiano, ¿sí o no? Pero también estamos de acuerdo que como cristianos sabemos que es una de las más grandes falencias que nosotros tenemos, porque nos da pereza, porque no sabemos cómo hacerlo, porque sentimos como que no fluimos, como que no avanzamos. Entonces, por eso nosotros como iglesia hemos estado entonces exponiendo este Sermón del Monte y al llegar aquí a la oración, queremos entonces profundizar para poder, primeramente, yo como pastor, aprender más, profundizar más en lo que es la oración y obviamente ustedes como congregación también aprendan y extraigan lo que el Señor quiere que aprendamos a través de esta oración tan maravillosa que la hemos llamado la oración modelo, o que algunos la han conocido también como el Padre Nuestro. Bien, entonces hemos empezado ya hace algunos sábados, porque tuvimos como 3 sábados sin predicar el Sermón del Monte, hemos estado hablando acerca del propósito de la oración. Y hoy entonces yo quiero que empecemos a entrarnos más en lo que quiere decir lo que es el Padre Nuestro. Entonces, el primer tema que vamos a ver en los siguientes 45 minutos es el propósito de la oración y vamos a hablar, ahí dice, de la primera petición del sermón, ¿cierto? La primera petición que hay en la oración. Más adelante, no nos adelantemos, pero más adelante les voy a hablar a ustedes, como se los dije hace como 3 semanas, cuál es la estructura que tiene el Padre Nuestro. Tiene una introducción y tiene 7 peticiones, de las cuales las 3 primeras van dirigidas hacia Dios y las últimas 4 van dirigidas hacia nosotros. Pero ahorita vamos a profundizar sobre eso. Entonces yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios y me ayuden ustedes a leer a partir del versículo 9 del capítulo 6, lo que dice allí. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando y quiere que ustedes aprendan. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes quieren aprender a orar? Ustedes dirán, sí, queremos aprender a orar. Entonces, de verdad, coloquemos los 5 sentidos en estos 45 minutos y luego en el otro tema, ¿cierto? Para que de verdad extraigamos o aprendamos todo lo que el Señor nos quiere hablar con respecto a la oración. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, a partir del versículo 9. Dice el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, cuando vamos a ver hoy, en esta primera porción, la primera petición, nos vamos a centrar en el versículo 9, en la parte B del versículo 9. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos vamos a centrar en santificado sea tu nombre. Hace algunos sábados atrás, como les dije inicialmente, iniciamos el estudio de la oración Padre Nuestro o la oración modelos. Vimos en esta oración, vimos que en esta oración se encontraba no solamente en el Evangelio de Mateo, sino que también está ¿en dónde? En el Evangelio, eso ahí, Lucas, sí, como dijeron todos, en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas, el Señor responde esta oración ante la pregunta de uno de sus discípulos, sobre los cuales le dice al maestro: Maestro, enséñanos a orar, ¿sí? Y en el Evangelio de Mateo, que es el que nosotros estamos estudiando, el contexto de la enseñanza de esta oración es diferente. Aquí nadie le está preguntando: Maestro, enséñanos a orar. Aquí, recordemos que aquí el Señor está mostrando la diferencia entre la oración de un hipócrita y la oración de un verdadero discípulo del Señor. Entonces, ¿por qué hemos llegado nosotros hasta el capítulo 6, en estos versículo 9? Todo está amarrado desde el capítulo 5, el versículo 20. ¿Y qué dice el versículo 20 del capítulo 5 de Juan? Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a partir de este momento el Señor está explicando cómo nosotros poder obtener una mayor justicia. Y aquí, en esto de la oración en Mateo, Él les está enseñando cómo deben hacer una oración, no como las hipócritas, no como los escribas, no como los fariseos, sino como un verdadero discípulo del Señor. Y déjeme que les diga que lo que el Señor les está enseñando acá, cuando usted lee lo que ya hemos venido viendo en el capítulo 6, en el versículo 7, téngalo ahí, no lo vaya a leer, pero ubíquese ahí. Déjeme que le diga algo, querida iglesia. Aquí hay algo bien paradójico en lo que el Señor Jesucristo está enseñando. El Señor está enseñando a sus discípulos a no orar como los gentiles. Versículos 7, ahora sí, del capítulo 6, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, y a continuación les dice: ustedes oren así. Y procede a enseñarle lo que es el Padre Nuestro que estamos nosotros estudiando. Y cuando digo que es paradójico, es porque gran parte de la cristiandad usa la oración modelo a manera de repetición. ¿Sí ve a dónde hemos caído a veces por la misma ignorancia y no somos conscientes? El Señor, ¿qué les está diciendo a ellos en el versículo 7? El Señor les está diciendo: vea, no usen vanas repeticiones. ¿Como quiénes? Como los gentiles, como los escribas, como los hipócritas, que ellos creen o piensan que por la palabrería, por la repetición de la repetidera, van a ser oídos. No es así. Oren en esta forma. ¿Y qué hizo la cristiandad a través de los años? Cogieron la oración modelo y la convirtieron ¿en qué? En lo que el Señor Jesucristo dijo que no la habíamos de nosotros de convertir. ¿En qué? En vanas repeticiones. Hoy por hoy, el Padre Nuestro, yo sé que todo aquel que conoce de Cristo se sabe el Padre Nuestro. Es de las primeras oraciones que a uno le enseñan. Y uno se la dice, un niño la dice de corrido: Padre Nuestro que estás en el cielo, sí, y lo dice de corrido, sin ser consciente verdaderamente de qué es lo que está pronunciando.
Entonces es paradójico porque lo que dije, la usan de manera de repetición, pensando que el repetir una y otra vez la oración van a ser oídos. Y esto caemos no solamente como los escribas, como los fariseos y como los hipócritas. Hoy hay muchas religiones que creen que por la repetición de la palabrería es que su Dios los va a escuchar. ¿Ustedes han escuchado estos, si no estoy mal, son de la India, los Hare Krishnas? Ellos tienen como costumbre en su religión o en su creencia, que tienen que decir el nombre de su Dios yo no sé cuántas veces al día. Por eso es que uno los ve por la calle con unas campanitas, tambores, diciendo el nombre de su Dios todo el tiempo. Hare, Hare, Krishna, Hare, Hare, Hare. ¿Sí? ¿Los han visto por ahí, vestiditos de naranjado? ¿Sí? O por ejemplo, el Om del budismo, el Om, ¿sí? Creen que con eso es que el Señor el Dios los va a escuchar. O nomás recordemos lo que hacían los falsos profetas de Baal. ¿Se acuerda? Cuando estaba, ¿quién era? Elías, ¿en dónde? En el Monte Carmelo, y él desafió a los falsos profetas de Baal. ¿Qué hacían los falsos profetas de Baal? Bailaban, invocaban el nombre desde por la mañana hasta por la tarde, se laceraban y que decía, hablen más duro, repitan lo más duro. Puede ser que está ocupado o dormido o se fue. Y entonces, mire que lo que el Señor evita, nosotros lo convertimos en eso. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos que decir que aún nosotros siendo cristianos, no podemos dejar que nuestras oraciones se conviertan en vanas repeticiones. Si usted es consciente muchas veces cuando usted levanta una oración, puede que usted no esté diciendo el Padre Nuestro, pero su oración a veces se convierte en una vana repetición. Por ejemplo, ¿es usted de los que arranca siempre su oración de la misma forma, de la misma manera? Dice las mismas palabras. Por eso es que entonces nosotros en la mañana ya, qué pereza, es que el Señor no nos escucha, pero es que usted está siempre diciendo lo mismo. Usted le fastidia a una persona que venga siempre con el mismo cuento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, para el loco. Nosotros tenemos que, nosotros con el Señor lo que estamos desarrollando es una relación, que fluya la comunicación de nosotros con Él. Entonces, es decir, han hecho uso de la oración modelo en un sentido totalmente opuesto al sentido que Jesús les enseñó. Cayendo entonces nuevamente a realizar una oración al Padre, tal y como lo hacían ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Pero es que el Señor Jesús dijo que debíamos de orar así, pero vuelve y lo que pasa, lo que hacían los fariseos, convertían lo que el Señor les decía, lo convertían a su maña, y eso es lo que hoy por hoy la cristiandad ha hecho. Recordemos, diapositiva por favor, recordemos que Jesús enseña el Padre Nuestro, no atrás. Sí, perdón. El Señor Jesús enseña al Padre Nuestro teniendo presente dos aspectos negativos y uno positivo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Combatir la hipocresía religiosa, primer aspecto negativo. Segundo, combatir las vanas repeticiones en la oración. Y tercero, uno positivo, enseñar a su pueblo la manera correcta en la que ellos se debían acercar a Dios en oración. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, la oración del Padre Nuestro podemos dividirla en 8 partes, que podemos definirlas fácilmente. La primera es una introducción que ya la vimos, ¿cierto? En el sermón anterior. Y las 7 restantes son 7 peticiones. Entonces ahí está la introducción. Ahí está la introducción y están las 7 peticiones. La primera es una introducción y las 7 introducciones. Cuando nosotros hablamos de la introducción, que la estuvimos estudiando,
La introducción corresponde a la frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí recuerdan lo que hablamos en esa vez? Si usted no lo ha escuchado, en nuestro canal de YouTube está toda la grabación. Podemos hablar, pero vamos a dar una profundización en esto. Ahora bien, recordemos un poco de esta, o sentemos algunas bases de lo que era esta introducción, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta introducción, cuando nosotros decimos, Padre nuestro, yo no sé si usted es consciente de lo que usted está diciendo, de las palabras tan poderosas cuando usted y yo decimos Padre nuestro. Y en los siguientes 5 minutos yo quiero que ustedes sean conscientes cuando nosotros le decimos al Padre, a Dios como Padre, que conlleva que usted y yo hoy podamos nosotros decir esto. Cuando nosotros en nuestra oración decimos Padre nuestro, nosotros estamos fijando nuestra mirada, ¿saben qué? En la cruz. No sé si usted ha sido consciente de esto, que el poder usted llamar a Jesús Padre, usted primero tiene que colocar su mirada en la cruz y guiar nuestro corazón y nuestros labios a agradecer a Dios por hacernos hechos hijos suyos a través de Jesucristo. Porque ¿qué dice Juan 1:12? Juan 1:12 nos lleva a ser a nosotros consciente que fue por la obra de la cruz que usted y yo hoy podemos llamar Padre a Dios. Porque dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ojo lo que vamos a decir aquí, porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en esta semana, que es la Semana Santa, ¿sí? Una Semana Santa que la celebra la humanidad, ¿cierto? Pero muchas veces se quedan solamente en una semana al año, cuando el Señor lo que quiere es que usted y yo vivamos una vida santa. Es decir, en la oración, primeramente nosotros nos enfocamos en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo, para agradecer a Dios por su don inefable, habernos dado a nosotros vida, nueva vida. Cuando decimos nosotros Padre nuestro, traemos a nuestra memoria la obra del Cordero inmolado en la cruz. Nos dirigimos hacia esa cruz que ha sido bañada por sangre y que su sangre ha sido el precio que Él ha pagado por nosotros para que usted y yo hoy podamos ser limpios y poder acercarnos libremente hacia nuestro Señor. Cuando nosotros le decimos Padre nuestro, se nos tiene que venir a nosotros esa mente de ese Cristo crucificado, de esa cruz ensangrentada. ¿Han visto la pasión de Cristo? Hay muchas veces la gente dice, es que es muy cruda, es muy cruel, es muy horrible. Pero por muy cruel que a usted le parezca esta película, dicen que es la que más se puede acercar a la realidad que vivió Jesucristo. Porque es solamente en Cristo que somos nosotros adoptados como hijos de Dios. Pensar en Dios como nuestro Padre, traemos a la memoria que antes nosotros éramos objetos de ira, éramos hijos de perdición, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, vivíamos sin esperanza y sin un Dios en el mundo. Pero a lo que el Señor ha hecho en la cruz, nos muestra a nosotros, por ejemplo, Romanos 5:10, que la obra que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros nos deja acercarnos hacia Él y decirle verdaderamente que Él es nuestro Padre. Mire lo que dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, nosotros estando enemigos, ¿cierto? Siendo enemigos, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Y esto es maravilloso para nosotros, para la cristiandad. Y que el hecho de que podamos pronunciar esas primeras palabras de la oración, como que Él es nuestro Padre, requirió de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, requirió el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios en nuestro lugar, de que Cristo en la cruz,
¿cierto? Hizo un sacrificio expiatorio. Él, que tenía que cumplir con esa posición, ¿quiénes eran? Nosotros. Pero Él cargó en la cruz, cada uno de nuestros pecados, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Para poder pronunciar entonces la palabra Padre, hemos de ir al Calvario y recordar cómo en medio de su sufrimiento físico, el amado Hijo de Dios, en el cual se complace, gritó con dolor y profundidad y angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí hay algo que nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, durante la eternidad y durante toda la vida del ministerio, ¿cómo le llamó Jesús a Dios? Como Padre. Pero en este momento, ¿cómo le está diciendo Él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque la relación filial del Hijo con el Padre en ese momento se quebrantó a causa de nuestro pecado y nuestra maldad. Entonces, cuando hacemos la oración modelo, nuestros labios agradecen a Jesucristo al iniciar la oración, porque tomó por puro amor el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando en la Semana Santa. Y allí en el Calvario se rompió temporalmente, oiga, esa relación filial que había entre padre e hijo, para que nosotros pudiéramos acceder a ella mediante la adopción de Él a través de la sangre de Jesucristo. Para que podamos llamar nosotros Padre a Dios. Después de eso que les acabo de explicar, tenemos que entender que fue un costo muy alto. ¿Sí o no? Que hay veces nosotros no somos conscientes. Pero ahí no terminamos. No solamente, cuando nosotros decimos Padre nuestro, recordamos la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Pero cuando decimos Padre nuestro, tenemos también que darle gracias al Espíritu Santo de Dios, porque si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, usted y yo nunca podríamos reconocer la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? El Espíritu Santo de Dios entonces nos convenció. El Espíritu Santo de Dios fue el que nos mostró que lo que la Escritura decía se cumplían en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 1:18 dice la palabra de Dios, porque ¿cómo era? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha convencido a nosotros de la obra del Señor y nos lleva a que entendamos que Él es nuestro Padre. Entonces, ¿qué viene después de la oración? De esta oración que estamos nosotros, que Jesús está enseñando. Entonces vienen las 7 peticiones. Pues vamos entonces, vienen las 7 peticiones. Después del reconocimiento de Dios como Padre, de agradecer por el plan de redención que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces vienen 7 aspectos o 7 peticiones. Si quieren, muéstrame nuevamente la estructura. Y allí vamos a mirar el santificado sea tu nombre, que lo vamos a estar mirando ahora. Luego viene el venga, qué pena, se ve muy, acá sí se ve más grande, así. Entonces, vamos en la introducción que ya la hablamos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas son las 3 peticiones dirigidas hacia la gloria de Dios, y luego vienen hacia nuestras necesidades, que nos dé el pan nuestro, que nos perdona y que no nos deje caer en tentación. ¿Sí? Estas 7 peticiones están divididas entonces, como lo digo, las 3 primeras que se dirigen a Dios y a su reino, y las 4 restantes que tienen que ver directamente con nuestras necesidades. Mire entonces la estructura del Padre Nuestro. Las 3 primeras van dirigidas ¿a quién? A Dios y a su reino. Y las siguientes están dirigidas ¿a quién? A nuestras necesidades. Y la verdad es que por lo general nuestras oraciones muy rara vez tienen presente esos 3 primeros aspectos. Casi siempre nuestras oraciones se enfocan principalmente ¿en qué?
en nuestras necesidades, en pedir, en darme, proveedme, ayudadme, ¿cierto? Esas son nuestras oraciones. Y vuelvo y le digo, ¿cómo sería usted que una persona siempre, fuera de que venga y le repita siempre lo mismo, venga solamente a pedirle y no esté interesado en lo que usted verdaderamente es? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestras oraciones guardan este patrón, quiere decir que nuestras oraciones tienen un orden inverso al orden entregado por Dios, al orden que Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Enfoquémonos pues en la primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Sí? Y en esa primera petición tenemos el propósito de la oración. La oración tiene un propósito, y el propósito de la oración es santificar el nombre del Señor. Santificar el nombre del Señor debe ser siempre nuestro fin. Cuando oramos al Padre, no nos exaltamos a nosotros, sino que exaltamos ¿a quién? Al Padre, a Dios. Y mi pregunta es, cuando usted eleva una oración que solamente está enfocada en ¿usted cree que usted está glorificando al Padre? Por eso el Señor dice, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, Señor Dios Todopoderoso, gracias, yo te pido, ¿cierto? Y arranca. Y arranca. ¿Sí? Entonces, ojo, si esa es nuestra oración, y usted dice, es que yo me siento estancado en la oración, ojo, porque por ahí puede estar el problema. Cuando nosotros entonces vemos esta primera petición, que es exaltar el nombre de Jesús, nos vamos a dar cuenta que el resto de las peticiones de aquí en adelante van a estar unidas o linkeadas a esta. Ahora bien, ¿qué significa pues santificar el nombre del Señor? ¿Qué cree usted que es santificar el nombre del Señor? Cuando usted y yo estamos pidiendo la santificación del nombre del Señor, siguiente. Cuando usted y yo estamos entonces pidiendo, gracias, la santificación del nombre de Dios, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero que nos concentremos, porque es importante. Porque usted dirá, bueno, sí, si eso es tan importante, si esto es entonces el propósito de la oración, pues tenemos que estar muy conscientes qué quiere decir, ¿cierto? El santificar el nombre de Dios. Lo que tenemos que hacer es definir el significado de santificación, y tenemos que definir qué quiere decir la Biblia cuando se refiere al nombre de Dios. Esas dos cosas tenemos que nosotros definirlas. Tenemos que mirar qué es una y qué es la otra. Mira la siguiente, por favor. No. Entonces, empecemos primero por el final. Empecemos por el nombre de Dios. O sea, santificado sea tu nombre. Arranquemos por la segunda parte, ¿cierto? Empecemos por el aspecto del nombre de Dios. Hoy por hoy, para nosotros, el nombre de alguien o de algo expresa únicamente un título. No importa que usted se coloque a buscar el significado más hermoso para su hijo, ¿cierto? Que esto significa esto, que esto significa esto, eso no tiene nada que ver con el temperamento o la característica de lo que va a ser su hijo. Sino pues uno quiere que tenga un significado bonito el nombre, ¿sí o no? Uno no quiere colocar un nombre a un hijo que tenga significado muerte, ¿cierto? O poseído, no. Uno busca un nombre que sea esperanza, ¿cierto? Que sea alegría de sus padres, ¿sí? Suena bonito. Pero entonces, para nosotros hoy por hoy, el nombre de alguien expresa únicamente un título. Es decir, que el nombre de que alguien sea Mauricio, Felipe, Faber, Camilo, Carlos, o el nombre que usted quiera, no significa nada, sino que esa persona responde a ese sonido o se identifica con ese sonido en particular. ¿Sí o no? Yo no puedo decir que todas las Anas son iguales, ni que todas las Susanas son iguales. ¿Sí?
ni que todos los Camilos son tremendos, no. Uno tiene que, no me dice a mí absolutamente nada, solamente que contesta a ese sonido particular. O sea, su nombre no me va a revelar nada de esa persona, pues el haber Felipes, puede haber Felipes buenos, Felipes malos, Felipes honestos, Felipes ladrones, Felipes habladores, Felipes callados. En otras palabras, entonces, su nombre no me dice nada de su personalidad. Pero, cuando la palabra de Dios, la Biblia, menciona o se refiere al nombre, está haciendo una referencia al carácter del individuo. No me está dando simplemente un título, me está diciendo quién es. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Cómo se llamaba primero? Abraham. ¿Y cómo se llamó? Abraham. ¿Y qué quiere decir Abraham? Padre de multitudes. ¿Sí? Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas, sacado del río. Me da a mí algo. ¿Sí? Pero centrémonos en lo que tenemos que centrarnos hoy. Estamos hablando del nombre de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca del entendimiento de quién es verdaderamente Dios, debemos comprender que Dios se revela a Él mismo a través de sus nombres. ¿Sí? Dios se revela a sí mismo a través de sus nombres. Entonces, Dios se reveló a la humanidad a través de sus nombres, a través de esos nombres que iban conociendo el carácter de Dios. Entonces, miremos algunos ejemplos. Primeramente, en el Antiguo Testamento, cuando usted lee Génesis, no lo vamos a leer, cuando usted lee Génesis 1, del 1 al 3, no lo va a leer porque en español no aparece, pero usted tiene que, váyase a la interlineal, yo me tomé la tarea de ir a la interlineal y encontrar el original, y ahí entonces, ahí uno encuentra eso. Ustedes han escuchado, allí en Génesis 1, del 1 al 3, Él se reveló con un nombre y era Elohim, ¿sí? Y el Elohim, ¿qué representaba? Elohim revela el ser divino de Dios y su relación con la creación y el universo. O sea, el Elohim es el Dios creador. ¿Sí? Luego, por ejemplo, si nos vamos más adelante, ¿se acuerdan cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza? ¿Sí? Él allí le dice, en Génesis 17, el 1 al 3, el cual nos dice a nosotros que Él es el Shaddai, ¿cierto? Él es el Shaddai, perdón, Abraham, ahorita mezclé Moisés con Abraham, no. Cuando se le aparece a Abraham, Él le dice a Abraham que Él es el Shaddai, en Génesis 17, 1, 3, el cual nos quiere decir que Él es el Dios todopoderoso. Cuando ellos entonces encontraban que el nombre del Señor era el Shaddai, está revelando que el Dios era el Todopoderoso. Ahora, si nos vamos a Moisés cuando lo llama, se le revela con el nombre de ¿qué? De Yahweh, ¿cierto? El cual es el que, el yo soy, y yo soy el que soy, ¿cierto? Y el Señor, y eso está en Éxodo 3:14. Aquí podemos quedarnos en muchos más nombres que usted puede encontrar en la palabra de Dios acerca del nombre de Dios. Está, por ejemplo, Dios, Nisi, ¿cierto? Rafa, ¿cierto? Jehová Jireh, Jehová Shalom, ¿cierto? Y todos los nombres tienen o describen el carácter de lo que es Dios. Era la forma entonces como Dios progresivamente se iba revelando a su pueblo. ¿Sí? Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, Dios se ha revelado a nosotros a través de ¿quién? A través de Jesús.
a través de su Hijo. Y nos ha mostrado a Dios como ¿quién? Como un Padre. Si usted se va a Juan 17:6, Juan 17:6, dice la palabra de Dios. ¿Lo vas a colocar? Juan 17:6 nos dice ahí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice en Juan 17, por eso tengan la Biblia ahí, porque es que hay veces hay fallas. Jesús está hablando ahí, Jesús está orando por sus discípulos. ¿Sí o no, Arturo, que usted leyó esto hace como 2 días? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y si se va al 26 de ahí mismo, del mismo capítulo, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, en el 26. ¿Sí? Entonces, darle a conocer el nombre de Dios era darles a conocer Dios mismo. ¿Y cómo conocían ellos el nombre de Dios? Conociendo a Jesús, conociendo su persona, conociendo su carácter. ¿Cómo es Dios? Conozca a Jesús, porque es como Él ahora nos habla a nosotros. Y eso es lo que nosotros, si usted quiere conocer más a Dios, conozca más la persona de Jesús, porque Él se revela a través de su Hijo. Entonces la explicación que acabamos de dar con respecto a lo que es el nombre de Dios, cada uno de los nombres mostraban el carácter de quien verdaderamente era la esencia de Dios. Entonces, santificar el nombre de Dios es santificar ¿a quién? A Dios mismo, porque el nombre de Dios es Dios mismo, su carácter. Entonces miren la importancia de lo que usted está diciendo, santificado sea tu nombre. Es de que Él es ¿qué? Que Él es el Shaddai, que Él es el Shalom, que Él es el Rafa, que Él es el dador, el todopoderoso, el yo soy, el creador, todo esto. Entonces, es santificar a Dios mismo, pero ¿qué significa que santifiquemos a Dios? Porque este es el propósito de la oración. ¿Y cómo santificamos nosotros a Dios? Ahora miremos entonces qué es la expresión santificar. ¿Qué significa santificar? Y santificar es separar o hacer diferente. Eso es santificar. Apartar, hacer diferente. Es decir, que santificar el nombre de Dios es separar o hacer diferente a Dios. Pero, ¿en qué sentido entonces lo separamos o lo hacemos diferente? En que le damos a Él una posición única y diferente a todos los demás. Por eso, este es el propósito de la oración. Y por eso el Señor arranca con esta petición. Sí, porque lo que Él está pidiendo es que le demos una posición especial a todo lo demás, porque Él es Dios. Es decir, que santificar el nombre de Dios es la petición en la cual le rogamos a Dios que nos capacite para vivir una vida con el compromiso por el cual hemos sido creados y redimidos, que es que glorificarle nosotros a Él. En palabras de William Barclay, ahí está en la diapositiva para que lo miremos. Este hombre dice, cuando oramos, santificado sea tu nombre, queremos decir, capacítanos para darle el lugar único y soberano que merece tu naturaleza y tu carácter. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios cuando oramos. Cuando usted diciendo santificado sea tu nombre, nosotros decimos capacítanos para darte el único y soberano lugar que merece tu naturaleza. Ahora bien, querida familia, si nos ponemos una mano en el corazón, colóquese usted la mano en el corazón, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida, honestamente, en la mayor parte del tiempo no la vivimos para la gloria de Dios. Y no le damos siempre un lugar especial al Dios de nuestra vida. Porque a decir verdad vivimos centrados en nuestras necesidades.
Vivimos centrados en ¿qué? En lo que yo verdaderamente considero que es necesario, urgente e importante, desplazando hacia el Dios verdadero del lugar que verdaderamente debe ocupar. Si nuestras oraciones no inician teniendo esto presente, que Él tiene que ser nuestro número uno, ya nuestras oraciones están mal. Y no simplemente porque no estamos cumpliendo con la fórmula, sino que es una oración que no incide. Es una oración que nos delata de la verdadera realidad que hay en su corazón. Que Dios no es lo más importante, sino que es más importante ¿quién? Usted es más importante, por cómo pedimos. Entendamos por qué el Señor asignó esta petición en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Porque Él quiere que la gloria de Dios sea el motivo de nuestro vivir. Hemos de conocer el nombre de Dios no a manera de título, sino como a Dios mismo. Y este es el problema de la cristiandad. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes conocen a Dios? Ustedes van a decir, sí, yo lo conozco. Pero ¿conocen la esencia? ¿Conocen lo que representa cada uno de esos nombres que la palabra de Dios dice? Recuerde lo que fue el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Cuando el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto. Ellos vieron a un Dios poderoso. Pero ellos verdaderamente conocían a Dios. No lo conocían. Porque en el primer momento de sentirse solo, ¿qué hicieron? Crearon a un Dios hecho por sus propias manos. Y eso es lo que hoy nosotros hacemos normalmente. Hacemos dioses a nuestra manera, a nuestra maño. Si la principal preocupación de nuestra en la oración es glorificar a Dios, entonces vamos a utilizar la oración modelo enseñada por Dios, por el Dios encarnado. Yo quiero entonces que en esta primera petición usted y yo aprendamos a orar al Padre nuestro, primeramente dándole gracias por todo lo que Él ha hecho para que hoy nosotros le podamos llamar Padre a Él. Y que cuando entremos en esta primera petición, nosotros le digamos a Él que nos capacite para darle el único lugar. Él es un Dios celoso. Dios no quiere compartir el trono que a Él le corresponde con otra cosa. ¿Usted sabía eso? Él no quiere compartir el trono porque Él es un Dios celoso. Así usted crea que en su corazón hay puesto para todos. Como el hombre infiel, a todas las amo. Y por todas puedo ver. Dios reclama el trono que a Él le corresponde. ¿Y sabe por qué lo reclama? Porque yo no sé si usted ha sido consciente con lo que hasta ahora yo he dicho y es que Él lo ha dado todo para gobernar en su vida. ¿Usted sí es consciente de eso? Él lo dio todo. Entonces, si Él lo ha dado todo, ¿tiene o no tiene el derecho de exigir el trono de tu corazón? Que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el número uno de tu vida, que Él sea lo más preciado de tu vida. Pero no, nosotros pisoteamos la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si usted se ha visto películas, si usted se ha leído los evangelios y ha visto qué cosa tan tremenda pasó allí en el Calvario. Usted se ha visto la pasión de Cristo, uy, qué sangrerío tan horrible. Pero déjeme que le diga, muchas veces no somos conscientes de eso, de lo que representó para el Padre desligarse de su Hijo unigénito para nuevamente volvernos a Él en amistad. Y por eso Él reclama el trono de tu corazón. Pero nosotros queremos decirle a Él que hay cosas más importantes. ¿Usted cree? ¿Usted cree que pueden haber cosas más importantes que Dios? Yo escucho nos, pero muchas veces con nuestras acciones hacemos totalmente lo contrario. Y justamente eso es lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte. Ustedes dicen no, ustedes dicen que yo soy su número uno, ustedes dicen que yo soy el centro de su corazón, ustedes dicen que yo habito en medio de ustedes,
Pero si yo verdaderamente habitara en medio de ustedes, ustedes harían lo que yo les digo que quisieran. Entonces aquí lo más importante es Dios que está buscando corazones genuinos, corazones que verdaderamente dejen que Él se entrone en esas vidas, para que esas vidas transformadas puedan llegar, puedan mostrar, ¿cierto?, la luz, la gloria de ese Dios que vive en cada uno de nosotros. Amén. Yo los invito entonces a que oremos. Colóquense en pie, vamos a hacer una oración. Yo sé que algunos llegaron tardecito. Dice, ¿cómo así ya? ¿Acabó? ¿Sí? Recuerde que vamos a tener 2 temas hoy. Este es el primero que estamos finalizando. Luego venimos con los otros 2, las otras 2 peticiones. Oremos entonces. Mi buen Dios, gracias te damos por este primer tiempo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hoy nos muestras, Señor, en tu palabra. Qué maravilloso es aprender más acerca de cómo yo debo orar, en cómo yo me debo acercar a ti, Señor. Yo sé, Señor, que muchas veces yo me he acercado a ti como yo creo que me debo de acercar, pero he sido inconsciente de que tú ya en la palabra nos has mostrado la forma en cómo nos debemos de acercar. Hoy nos acercamos a ti entonces como ese Padre bueno, y hoy nos acercamos a ti para decirte primeramente con lo que es esta primera petición: capacítanos para darte el lugar único y soberano que merece tu naturaleza y tu carácter. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso, que lo has dado todo para volver en amistad con esta humanidad que estaba muerta, que estaba destituida, que estaba apartada, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu obra en el Calvario, porque Cristo Jesús abrió el camino, porque Cristo Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él es el único que nos puede llevar al Padre. Yo te doy gracias, Señor. Nos quedamos delante de ti en esta tarde y te pedimos, Señor, que permitas que este tiempo de tarde sea un tiempo para compartir los unos con los otros y finalizar, Señor, al finalizar la noche, un tiempo maravilloso de oración. Te alabamos y te bendecimos, nos quedamos en tu presencia. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Tomemos asiento un momentico. ¿Cuál va a ser entonces cómo vamos a manejar los tiempos hoy? Sí. Vamos entonces después de esto viene Faber, que va a manejar el tiempo de la ofrenda. Luego vienen los anuncios, los cumpleaños, viene el compartir, ¿cierto? Van a compartir unos alimentos que algunas personas trajeron. Luego volvemos a iniciar otro tiempo de prédica y luego vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener la Santa Cena y vamos a estar orando. ¿Bien? Listo.